¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, realmente es un placer para nosotros estar hoy compartiendo esta tarde con ustedes. Vamos a iniciar nuestro plan, nuestro ciclo de capacitación de la Asociación de Enfermeras en Control de Infecciones de la República Argentina. Realmente fue un esfuerzo muy grande de todo un equipo que estamos trabajando realmente para que ustedes puedan acceder a las mejores recomendaciones en control de infecciones. Vamos a dar inicio presentando a todos los disertantes de esta tarde para compartir una tarde diferente y para generar acciones colaborativas entre las distintas instituciones y llegar a los objetivos que tenemos planificados. Muchísimas gracias a todos por estar. Tenemos gente de todo el país y tenemos gente de fuera del país. Nos visitan, se están conectando gente de México, de Uruguay, de Paraguay, de Chile. Realmente le agradecemos muchísimo estar presente en esta jornada y en esta tarde tan especial para nosotros. Vamos a dar inicio, entonces voy a compartir pantalla. Muchas gracias a todos los disertantes por estar en este espacio. Pueden ver ahí, Wanda, ¿me podés decir, por favor, Sí, si se pueden? sí, se ve bien. Bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos a dar inicio, como dije hace rato, a este ciclo anual de capacitación. Mi nombre es Paula Carrizo. En este momento estoy como presidenta de la Sociedad Científica y me va a acompañar como coordinando la mesa y alrededor de esta mesa de expertos, la licenciada Wanda Alcalá, que es de la provincia de Buenos Aires. Ella es parte del Comité Superior de Certificación. Trabaja en dos instituciones, en el CEMIC y en el Alexander Fleming. La verdad que para nosotros, como dijimos anteriormente, es un placer compartir esto con ustedes y hoy vamos a trabajar sobre las estrategias efectivas en el control de las infecciones. Primero vamos a presentar al licenciado Leonardo Fabro. Él es recertificado por ADESI, es ESI del Hospital Universitario Austral, es miembro de la comisión directiva de ADESI y va a presentar su caso sobre Klebsiella oxytoca, KPC, en una terapia intensiva. Después vamos a compartir la presentación con el licenciado Juan Eduardo Acosta Burgues. Él es certificado por ADESI, está como ESI en el Hospital Italiano de San Justo, es jefe del área de control de infecciones del Hospital de Alta Complejidad Esteban Echeverría y va a presentar su caso sobre el control de brotes en enterobacterias OXA 163. Vamos a compartir también con la licenciada Rosa Jerez. La licenciada Rosa Jerez es ESI certificada por ADESI. En este momento también está compartiendo con nosotros la comisión directiva, es miembro de la comisión directiva, es ESI de Liga de General San Martín de la Plata, es ESI del Instituto Médico de la Ribera de Ensenada y trabaja activamente en la comisión directiva. Y para finalizar vamos a compartir nuestra última presentación con la licenciada Mariela González, que es recertificada por ADESI, responsable de la Secretaría de Expansión y miembro activo de la Oficina Internacional de Epidemiología y miembro activo del GTAs de Prevención y Control de Infecciones. Es miembro de la Comisión Directiva y certificada en Epidemiología y Control de Infecciones por la Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones. Es supervisora de epidemiología y control de infecciones del Instituto Especializado Alexander Fleming y es docente de las diversas universidades asesoras y de diversas instituciones de salud. Ella va a presentar un tema muy importante para esta institución que es legionelosis. Bueno, voy a dar inicio entonces a esta presentación. Vamos a dejar de compartir. Adelante, Leonardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a dar comienzo
entonces a este tema. El título que le he colocado es Brote epidemiológico por Klebsiella oxytoca KPC en neonatología del Hospital Universitario Austral en el año 2021, durante la pandemia, ¿no? Bien, vamos a contar un poquito qué es lo que provocó el brote, es decir, el aumento de casos, en este caso de Klebsiella oxytoca, que hasta ese momento no lo teníamos, en ese tiempo y en ese lugar del hospital. El Hospital Universitario Austral es un hospital privado de alta complejidad, cuya neonatología también es de alta complejidad, posee 14 unidades dispuestas por canales y un cuarto para aislamiento. En marzo del 2021 se recibe un paciente derivado de otra provincia de la Argentina, que se encontraba internado en ese lugar desde su nacimiento. Él ya tenía 2 meses y viene derivado a nuestra institución para una solución a su problema cardiológico con cirugía. Bien, se le realizó hisopados de vigilancia conforme a la política de aislamiento que el hospital universitario tiene, y esto tiene que ver con un control a través de hisopados, uno nasal y uno anal, en búsqueda de gérmenes o microorganismos multiresistentes a distintos grupos de antibióticos. Es lo que se le practicó a este paciente por venir derivado de otra institución. Bien, permaneció entonces con aislamiento de contacto desde el momento que ingresó a la institución hasta obtener los resultados. Una vez que se obtuvo el resultado de esos hisopados, en este caso tuvo 3 microorganismos o enterobacterias. Las 3 eran KPC, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca. Continuó con aislamiento de contacto, ya venía con ese aislamiento y continuó con este aislamiento de contacto hasta el alta hospitalaria por encontrarse colonizado, es decir, tenía estos microorganismos, aunque no le había generado ninguna infección hasta el momento. Se lo ubicó en su internación en ese cuarto de aislamiento que la neonatología posee. Desde la neonatología, el año anterior a este 2021, desde octubre de 2020, estaba practicando lo que se llama vigilancia activa en búsqueda de otras enterobacterias, en este caso BLE y BLEA, porque hubieron casos desde octubre del 2020, entonces veníamos semana a semana haciendo un control a todos aquellos pacientes que se encontraban el día del control en la neonatología. Ya habían estado por lo menos 48 horas internados en la neonatología y se le practicaba el hisopado anal en busca de estos microorganismos. Cuando se hace este control semanal en el mes de abril del 2021, encontramos que empezamos a tener pacientes positivos, ya no por BLEA y por BLE, sino por Klebsiella oxytoca, que era el microorganismo que un mes atrás había traído este paciente derivado. Durante la estadía de este caso índice, que es el paciente derivado, hasta el mes de octubre del año 2021, se identificó un total de 21 colonizados y 3 infectados, de los cuales fallecieron 3 pacientes. ¿Qué se hizo con todos estos pacientes? A medida que iba pasando el tiempo, se los colocó en aislamiento de contacto, realizando lo que llamamos una cohorte, es decir, los agrupamos por sectores dentro de la neonatología, y ellos tenían también enfermería y médicos que los cuidaban y trataban, exclusivos para ellos. Bien, nos encontramos ahí con desafíos que tuvimos que nosotros mirar y observar desde el primer caso que hemos encontrado en el mes de abril. Empezamos a analizar qué es lo que estaba sucediendo dentro de la neonatología. Entre ellos identificamos que había un déficit en los procesos de higiene hospitalaria, donde teníamos y recibíamos reportes de los coordinadores de limpieza
aquellas auditorías que ellos hacían, y nos pusimos nosotros después a auditar, y ahí había algunas inconsistencias en cuanto a lo que recibíamos y lo que nosotros observábamos. Bueno, fuimos a ver el área también y encontramos que había desorden, exceso de insumos, presencia de materia orgánica medido por hisopados de adenosín trifosfato. Esto marca a través de la bioluminiscencia la presencia de materia orgánica en distintos lugares de donde es altamente tocado, y el valor que arrojaba era alto, dando a entender que ahí había presencia orgánica que no fue eliminada a través de la limpieza habitual. Hubo una disminución en la adherencia a la higiene de manos en ese año 2021, medido a través de las cámaras. Observábamos cámaras y el proceder del personal en relación a la higiene de manos, y anteriormente lo hacíamos en forma presencial, no oculto. También veíamos que había un uso prolongado de los guantes, es decir, utilizaban los guantes para la atención y se realizaban distintas tareas con esos guantes colocados, permitiendo así la colonización de distintos lugares. Y también hicimos hisopados, finalmente hicimos hisopados en las rejillas de las piletas, como acá podemos observar en esta imagen, y fue el único lugar donde encontramos la Klebsiella oxytoca en ese lugar, como un lugar de colonización en ese lugar, creemos por que estaban en las manos del personal, y al higienizarse las manos quedaron allí en las piletas y en el desagote. Y ahora vamos a ver qué es lo que realizamos. A través de todo esto que hemos observado, tomamos distintas medidas, entre ellas hacer reuniones periódicas con el personal, donde cada uno tenía la libertad de contar y expresar lo que ellos observaban, y también nos poníamos de acuerdo en qué tareas realizar, y definíamos así las acciones de control. Se reforzó el protocolo de limpieza, y empezamos también a auditar nosotros, como antes explicaba. Se reforzó el protocolo de la limpieza de la unidad de la neonatología, es decir, la cuna, la servocuna y las incubadoras. Empezamos a hacer encuentros individualizados con aquellas personas que veíamos a través de las cámaras que había una inconsistencia en su proceder. Entonces hablábamos y mostrábamos también las imágenes grabadas para ver de mejorar este punto, sobre todo el uso de los guantes, el manejo de las excretas de los pacientes y de la higiene de manos que no se cumplía. Y también el hisopado de las rejillas de las piletas y su decontaminación con hipoclorito de sodio. Como resolución, bueno, las medidas que adoptamos fueron efectivas. El brote se controló luego de 7 meses. Continuamos con la vigilancia activa de hacer semanalmente los hisopados, y ahora estamos en un periodo de extender esos hisopados a cada 15 días. Se continúa con el hisopado de rejillas de las piletas y su decontaminación, y obviamente continuamos con la medición de higiene de manos y con la medición de la limpieza a través de la marcación por bioluminiscencia. Así que bueno, hemos podido lograr felizmente frenar el brote en este caso. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Juan Acosta. Muchas gracias a Desi por convocarme.
y gracias a todos por participar. Ahí está. Yo voy a hablar de un brote de enterobacterias OXA 163. Primero, contar un poco de qué se trata la OXA 163. Es un bacilo negativo, una enterobacteria productora de beta-lactamasas y resistente a las carbapenemasas, ¿sí? ¿Qué provocó este brote? En principio lo detectamos en una muestra clínica en un paciente derivado de La Pampa a los 12 días de internación, que tuvo hisopado de ingreso negativo y la vigilancia semanal. Nosotros realizamos vigilancia activa una vez por semana, los días lunes. Esa vigilancia resultó negativa, posteriormente lo rescatamos en una muestra clínica. Este brote se produjo en una terapia intensiva de adultos de 14 camas y se extendió por 8 meses. Y por 8 meses, los 8 meses previos a la detección de este brote no habíamos tenido rescate positivo de enterobacterias carbapenemasas en nuestra institución a través de nuestra vigilancia. ¿Qué consideramos como pacientes propios con diseminación en nuestra institución, puertas adentro? Aquellos pacientes con más de 48 horas de internación en nuestro centro. Bien, comentarles un poco cómo fue la dinámica entre los colonizados y los infectados, pero previo a esto, comentarles un poco lo que es la colonización versus la infección. La colonización es la aportación asintomática de un microorganismo, en este caso un microorganismo multiresistente, que es la OXA 163, que no provoca sintomatología en el paciente, mientras que la infección es la detección, el rescate de una muestra clínica con la presencia de este patógeno. Es sumamente relevante la vigilancia porque esto nos permite identificar la posible y controlar la posible diseminación de estos microorganismos. El brote se extendió como aproximadamente 5 meses, afectó un total de 12 pacientes, 5 de ellos tuvieron rescate en materia fecal a través de hisopado anal, que representa un 42%, y 7 de estos pacientes fue a través de muestras clínicas. Las muestras clínicas que obtuvimos con OXA 163 fueron 2 neumonías asociadas a ventilador, 2 infecciones del tracto urinario asociadas a sonda vesical, una bacteremia asociada a catéter, un paciente con foco abdominal y una osteomelitis. De los pacientes que presentaron infección por la OXA 163, fallecieron 3, por lo cual la tasa de mortalidad fue alta, de 43%. ¿Cuál fue el primer mecanismo de transmisión que uno busca? Uno siempre estima que el mecanismo de transmisión es transmisión cruzada, de manera directa vía manos del personal o a través de las manos del personal, o a través de elementos contaminados de manera indirecta. También coincidió con una baja en la adherencia de higiene de manos en la terapia intensiva, pero como consideramos que lo importante para el control de los microorganismos multiresistentes no es solo trabajar en un único aspecto, y entendiendo que para control del microorganismo multiresistente son 4 patas fundamentales: es la vigilancia activa, implementar medidas de barrera, en este caso el elemento de contacto, de manera oportuna, la higiene de manos y la desinfección del medio ambiente. Higiene de manos, desinfección del medio ambiente, vigilancia activa, y me estoy olvidando de uno, y vigilancia, control de antibióticos, de antimicrobianos, que se realiza el servicio de infectología. ¿Qué descubrimos? Que no existía faltante de insumos, sino más bien una cuestión cultural. Por ende, lo que realizamos fueron capacitaciones y entrenamientos por completo a todo el área de la terapia intensiva, a todo el personal del área, enfermeros, médicos, kinesiólogos y personal que brinda asistencia, como hotelería, mucamas, laboratorio, imágenes, camareras, camilleros. Recorrimos todos los turnos y todos los horarios.
Después también nos concentramos en la limpieza y desinfección del medio ambiente. Se monitoreó el proceso de limpieza y desinfección. Era efectivo, no encontramos grandes desvíos. Y evaluamos también el limpiador desinfectante que teníamos. Teníamos un limpiador desinfectante muy bueno, de un solo paso, que es el peróxido de hidrógeno acelerado. Esto nos facilita que el personal de limpieza tenga una mejor adherencia al proceso de desinfección, ya que con proceso de limpieza con 3 pasos dificulta mucho el cumplimiento, pero aún así trabajamos en este tema. La limpieza del área de la terapia intensiva, como cualquier área de internación, tiene 2 limpiezas diarias, que es mañana y tarde, y a demanda durante los turnos noche. El protocolo de limpieza de alta implementado en mi institución indica desinfección de la unidad paciente y además se suma desinfección de paredes y techo. En el caso de los aislamientos de contacto, que incorporamos fue la desinfección típica de alta, además sumar 2 desinfecciones más, pero únicamente de la superficie de contacto. Otra medida de control fue recomendar corte de enfermería para la asistencia de estos pacientes. Al principio tuvimos bastante dificultad porque lamentablemente no es muy efectivo de llevar adelante, porque muchas de las tareas de enfermería requieren asistencia, así que no se podía mantener esta corte, mantener por mucho tiempo, pues se necesitaba asistencia del personal de salud. Otra de las propuestas que tuvimos fue lograr una atención 1 a 1, en este caso en los pacientes colonizados. Por suerte tuvimos la colaboración del servicio de terapia intensiva y de la dirección, porque justamente implicaba aumentar la dotación de enfermería y finalmente tuvimos un mejor resultado. Además se definieron áreas de asistencia para estos pacientes, se dividió la terapia en 2, en espacio, y posteriormente cuando iban bajando de su complejidad también se definió un área en particular del hospital donde serían trasladados. Otra de las medidas de control, la vigilancia activa, nosotros inicialmente lo hacíamos semanalmente, pero seguíamos encontrando pacientes, o rescatando, mejor dicho, pacientes con muestras clínicas positivas. Así que lo que decidimos fue incrementar la vigilancia 2 veces por semana, los días lunes y los días jueves. Esto nos permitió tener un monitoreo más cercano de lo que estaba pasando en el momento. Pero de todas maneras, además de las medidas de control, lo que pretendo destacar es que es fundamental la comunicación institucional oportuna, contar que estamos atravesando un brote, cuáles son las medidas de control y definirlas junto con el servicio. La buena predisposición del área afectada es fundamental porque las medidas no las vamos a llevar adelante nosotros, sí las vamos a recomendar. Y el acompañamiento de la dirección, ya que se tuvieron que tomar muchas cuestiones que tienen que ver con la gestión de recursos, como aumentar la dotación del personal e incrementar la vigilancia, que también representa un gasto para la institución. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. En principio agradezco a Desi por dejarnos este espacio de compartir experiencias y poder vincularnos. Mi nombre es Rosa Jerez, como ya me han presentado, y les voy a hacer la presentación del suceso que nos aconteció a nosotros durante la pandemia. En este caso, les voy a hablar de un brote de aspergilosis ocurridos en una unidad de cuidados intensivos de adultos. Esto nos llevó a realizar una investigación de lo que fue la contaminación ambiental.
Este brote se produjo en un hospital de alta complejidad que tiene aproximadamente 350 camas. Y en su momento se utilizó una unidad de cuidados intermedios que estaba prácticamente en desuso, se utilizó para alojar todos los pacientes que venían con diagnóstico de COVID. ¿Sí? En este caso, el brote fue producido por un hongo que se llama Aspergillus, ¿sí? Este es un hongo patógeno oportunista que en general causa infecciones graves en pacientes inmunocomprometidos. Por lo general, su reservorio natural es todo lo que es tierra, descomposición de materia orgánica, y también se encuentra en todo lo que es muros y concretos de las paredes, sobre todo cuando hay remoción de obras y demás. Y este germen en particular se transmite a través de la vía aérea. Esto quiere decir que si un paciente lo inhala, puede llegar a los pulmones y generar la neumonía. ¿Qué sucedió? Bien, el brote comenzó allá por los primeros días de mayo del 2021, cuando en nuestra Argentina estábamos cursando una de las olas más importantes de brote de COVID, ¿sí? Entonces, en ese momento tuvimos, el 3 de mayo del 2021, aparece el primer paciente con un cultivo positivo para aspergilosis y se dio en un aspirado traqueal. Nos llamó la atención porque fue solo ese paciente, así que nos quedamos expectantes. Pero al transcurrir los días, aproximadamente un mes después, para el día 2 de junio, tuvimos otro hallazgo y ya eran 2 pacientes con aspirados traqueales positivos para aspergilosis. Pero esto fue increyendo y a final del mes, para el final del mes de junio, ya tomamos un total de 5 pacientes con cultivos positivos. Entonces nos preguntábamos qué es lo que estaba sucediendo y dijimos, bueno, a trabajar y descubrir cuál es la causal de esto. A través de la investigación pudimos establecer que de 5 pacientes, 4 de ellos que tenían tubo en T, más 1 que estaba en asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? Eran los pacientes que se nos habían infectado. Tenían una media de estadía de 17 días, con una mínima de 7 y un máximo de 32 días para lograr desarrollar esta infección. Dentro de los hallazgos microbiológicos que tuvimos Aspergillus flavus, Aspergillus humoeatis y Aspergillus niger, ¿sí? Como les decía, estos pacientes estaban ubicados en esta segunda unidad de cuidados intensivos que se había establecido como unidad de COVID, ¿sí? ¿Y qué hicimos en ese momento? Bien, las acciones que realizamos fueron identificar todas aquellas zonas que podrían ser reservorios de este germen, ¿sí? Como les decía hoy, este es un germen que se aloja principalmente en todo lo que es tierra, polvos y acúmulo de construcción de obras y demás, ¿sí? Entonces empezamos a revisar todo lo que era puertas, pisos, paredes, condiciones de las paredes, y en esa unidad, si bien las paredes no se veían deterioradas, ¿sí? Había algunas fallas de continuidad y demás en las que pudimos trabajar junto con el personal de mantenimiento y limpieza. Por otro lado, si bien en nuestra unidad de cuidados intensivos no se estaban realizando obras en ese pabellón, ¿sí? Teníamos una área cercana, 2 pisos hacia arriba se encuentra el quirófano central, y en ese momento de pandemia, dada la demanda baja de cirugías, se aprovechó para hacer una obra, una reforma de todo lo que era uno de los bloques quirúrgicos importantes, y trabajamos con la gente de arquitectura, con la gente de obras, para poder establecer los sistemas de circulación y demás, porque hubo una parte de ese quirófano que quedó funcionando y tenía que quedar en condiciones de sellado para que esto, todo lo que era polvo de construcción no contaminara las áreas. Pero ¿qué sucedió? En una de las recorridas pudimos observar que el personal de limpieza
retiraba todo ese cerramiento para poder pasar por un pasillo y acortar la distancia del paso para retirar todo lo que era material de desecho. Pero eso lo hacía el personal de limpieza de nuestro hospital, no era el personal que estaba en el ámbito de la obra. Bien, otra de las acciones que hicimos fue la detección de todo lo que era humedades y desperfectos dentro del área misma. Hicimos una revisión de lo que es el sistema de climatización, todos los ductos de aires, y se realizó una capacitación y una puesta en marcha de una optimización del proceso de higiene ambiental en la unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? Había prácticas que se habían dejado de llevar a cabo, así que tuvimos que empezar a reflotar los protocolos de higiene y las limpiezas con mayor frecuencia. Otras cosas que pudimos lograr en ese momento fue el cambio de filtros y la limpieza de las rejillas. Y les digo que pudimos lograr porque tengan en cuenta que esto sucedió allá por mayo, junio del año pasado, 2021, cuando nosotros estábamos en una situación epidemiológica con muchos casos, teníamos escasez de personal por el aislamiento y entonces la demanda de mano de obra disminuyó muchísimo. Entonces, a veces lograr que se acercara personal de mantenimiento o personal de obra y demás a los distintos sectores, la verdad que era algo que nos costaba demasiado. Así que, y otras cosas que pudimos lograr fue que se repararan todos los desperfectos visibles. Y ahora les voy a mostrar una imagen, ¿sí?, de cuando le hablo de que se limpiaron las rejillas y los ductos de aire, porque estaban en estas condiciones. Fíjense el acúmulo de polvo. Esto es un reservorio importantísimo para todo lo que tiene que ver con hongos como el aspergillus, el mucor y demás. ¿Sí? Y esto se produjo porque, como les decía, en los pisos superiores se estaba llevando a cabo una obra y no se previó que podía haber algún filtrado de polvo, dado que hubo gente que manipuló esos cierres que teníamos para poder acortar el camino y salir con sus desechos. Como fortalezas podemos decir que justo este brote nos toma a nosotros como equipo de control de infecciones trabajando de manera conjunta, si bien como debilidad podemos decir que para un hospital de alta complejidad somos 3 ESIs para 350 camas y a veces el número es insuficiente, pero dentro de las oportunidades podemos mencionar que tenemos una buena relación con los distintos servicios, con los que pudimos establecer un diálogo con los jefes de las distintas áreas, como el jefe de mantenimiento, la jefe de los responsables de obras, los responsables de limpieza y los responsables de la unidad de cuidados intensivos. Esto sirvió para poder trabajarnos de manera conjunta, elaborar protocolos y dejar asentado un documento a partir de esto que nos sirviese de control para posibles brotes venideros en el futuro, ¿sí? Entonces, esa fue una experiencia que si bien nos movilizó a todos, pudimos lograr consensuar entre los distintos servicios y poder establecer un protocolo de actuación. Esta es una imagen de un protocolo largo. Nuestro protocolo tiene varias páginas en las que se establecieron protocolos de cuidados, los responsables de cada área, qué es lo que cada responsable debía observar en esa recorrida, ¿sí? Alguien se iba a hacer responsable de evaluar todo lo que era elementos como el mobiliario, los colchones, la calidad de la ropa de cama, los colchones, el estado de las puertas, de las ventanas, y iría en su... Fíjense que tiene acá unas columnas, entonces en la recorrida se anota lo que se observa y si hay algo que necesita una resolución, se establece un periodo de resolución. Entonces notifica al resto de los integrantes y se ponen a trabajar para solucionarlo. Entonces,
Como conclusiones podemos decir que todos estos protocolos de actuación, todos estos controles realizados de manera rutinaria, y estos controles tienen que ver con la vigilancia del proceso de limpieza, revisar en los zócalos de las paredes, de las puertas, que no haya acúmulo de polvo, en las superficies, y revisar que la limpieza se esté haciendo con los productos adecuados. Nosotros en nuestra institución contamos con productos como los amonios cuaternarios y también tenemos productos clorados que limpian y desinfectan en un solo paso. O sea que disponibilidad del material existe. También se logró en ese momento establecer los paños de microfibra que los veníamos solicitando desde el Servicio de Control de Infecciones con mucho tiempo de antelación, y a veces en lo que es el hospital público se priorizan otros gastos y no por ahí gastos que vayan a ser considerados luego para prevenir las infecciones. Así que todos esos procesos realizados de manera continua, ¿sí?, logran disminuir el riesgo de estos pacientes que están internados en las unidades de cuidados intensivos. En esta situación, la investigación nos permitió ir descartando todos aquellos sitios que podían haber sido los reservorios, hasta que pudimos establecer que ese reservorio mayor de contaminación estaba dado en los filtros, ¿sí?, que era lo que causaba la contaminación ambiental. Luego de haber realizado esto, de haberlo identificado y haber logrado en la limpieza en algunos casos y en algunos casos el reemplazo de los mismos, el brote se detuvo. El día 12 de julio tuvimos nuestro último cultivo positivo para aspergilosis y no hemos vuelto a tener contaminación ambiental, ni hemos vuelto a tener pacientes con cultivos positivos. Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero muy bien. Gracias a los colegas que disertaron anteriormente. Voy a compartir mi presentación. Y a mí me toca hablar de un tema arduo, sí, pero que en el día a día nos ayuda a mejorar la dinámica. Si uno piensa todo lo que proyectamos para este primer webinar y poder compartir con ustedes estrategias efectivas desde control de infecciones, la legionelosis no deja de ser un tema poco tratado y quizás poco conocido. ¿Por qué? Cuando uno piensa en legionela, piensa que estamos lejos de eso. Sin embargo, esta pandemia nos trajo diferentes situaciones emergentes que nos generaron que pudiera ocurrir mucho más de lo que ustedes podrían llegar a mirar a través de sus ojos. Y viendo la presentación que termina de disertar nuestra colega Rosa Jerez, pensaba en todo lo que mostraba de polvo y eso nos hace replantear que esta pandemia nos trajo diferentes cosas como son para nosotros la remodelación de espacios en formas inoportunas, porque tuvimos que tratar de mejorar, achicar o agrandar esos espacios para que nos ayuden a asistir a los pacientes COVID en el peor momento de la pandemia. Reasignación de servicios y tomar una guardia como un sitio de atención a pacientes complejos, considerados posibles COVID, armar terapias intensivas cuando reasignábamos esos servicios. Cierre de servicios gigantes por falta de personal en el momento de mayor, para nosotros, más arduo o de mayor incremento del número de casos. Y en otras instituciones de salud de nuestra República, unificación de espacios, unir enormes, ¿sí?, salas de atención para hacer cortes de pacientes COVID. ¿Y qué nos hizo esto? Saber que entonces el riesgo que nos provoca la pandemia fue reconocer que el cierre de cada una de estas unidades hace que haya posibilidad de condensación de diferentes fluidos. Para nosotros el más importante en la legionelosis, el agua.
y saber qué nos ocurrió. Vieron que presentaron que trabajo en el Instituto Alexander Fleming, tuvimos la oportunidad de trabajar con un paciente en estado crítico que se presentó por una descompensación, ¿sí? Y tenía un cuadro con compromiso respiratorio compatible o similar a una neumonía. El paciente presentaba tos, dificultad para respirar, fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza. ¿Y qué nos ocurrió? Nos hizo ver que algo más nos estaba pasando. Y vimos su placa radiográfica, no digo vimos porque me sumo, porque esto lo hace la parte médica, sino porque trabajar en equipo desde control de infecciones hace que cada uno de nosotros active diferentes procesos para buscar el trabajo en equipo. Y se vio que en la tomografía el paciente tenía una neumonía típica. Ese paciente llevaba 48 horas de internación y por método diagnóstico nosotros dentro del servicio consideramos la necesidad de llevar a cabo el antígeno urinario. ¿Y qué es el antígeno urinario? Es tomar una muestra que nos genera la posibilidad que en el transcurso de un tiempo el paciente con legionelosis pueda liberar ese germen como antígeno específico y se pueda detectar. Y como ustedes ven, para detectarlo es cuando ustedes tienen el kit de Legionela, te lo muestra con 2 rayitas positivo, una rayita negativo, y si presenta una raya por debajo de la T o sin rayitas, se considera no válido. Es entonces donde para el quehacer del día a día en el Instituto Alexander Fleming nosotros contamos con un método diferente. Al ser pacientes inmunocomprometidos, nosotros contamos con FilmArray, no solo de panel de neumonía, sino también de sepsis, que nos permite que a través de diferentes, como dice, tabletas o diferentes esquemas, podamos ver en 1 hora, solo con una prueba diagnóstica, qué puede tener nuestro paciente. ¿Y qué nos ocurrió? Saber que para nosotros activar una PCR, que le decimos PCR al panel activo y rápido de FilmArray, consiste en buscar in vitro, ¿sí?, el ADN o el ARN de ese paciente de forma secuencial. ¿Y qué nos ocurrió? Nos encontramos con que sí tenía legionela y esa legionela era para nosotros compatible con el cuadro clínico del paciente. Seguramente muchos de ustedes se preguntarán cuánto tiempo de incubación puede tener el cuadro. Lo vamos a compartir. Saber que aquí ven el aparato. Este es el servicio de bacteriología de nuestra institución. Aquí tenemos el FilmArray del paciente, nos dio la respuesta positiva a legionelosis y por este método nosotros damos aviso, ¿sí?, y empezamos a trabajar. Perdón. Y saber cómo se activa la legionelosis. ¿Es una bacteria que necesita de oxígeno para respirar y está en el aire? No. ¿Se puede contagiar a través del aire? Sí, por aerosoles, pero le encanta vivir en humedad. Vive en cada una de las áreas para nosotros, ¿sí?, que permiten la condensación del agua. ¿Y qué nos hace? Que pueda estar en diferentes lugares. Y no saben cuán difícil fue ver este brote y esta situación emergente, porque tuvimos que conocer con mis colegas y todo el equipo de control de infecciones los mecanismos de contacto. Para nosotros, ¿cómo era el contagio? Porque no es de persona a persona. Si teníamos torres de enfriamiento, sistemas de aire acondicionado, si eran centrales, si eran split, perdón. Si había alguna disponibilidad del uso del agua y de dónde venía, si tenemos qué tipo de duchadores, y ahí me pregunto, permiso, perdón, si ustedes cuentan con qué tipo de duchadores manuales, duchas generales, ¿sí? Y si existían respiraderos o humidificadores dentro del hospital que fueran en forma general. Tomar en cuenta que esta bacteria se podía inhalar, pensamos, ¿qué hacemos? Entonces, lo primero que buscamos es toda la información necesaria y debemos compartirlo con todos ustedes que están del otro lado. Primero, saber que la legionelosis es una patología o una infección que es de denuncia obligatoria. Que necesitamos en Argentina hacer la denuncia al Malbrán, que es el instituto especializado, ¿sí?, para poder rever si es real que ese nombre y apellido de la bacteria había que relacionarlo. Y
saber que se podía mandar un esputo como muestra microbiológica necesaria. Nosotros lo validamos porque nos llamaba la atención el cuadro clínico del paciente y esto hizo entonces que tuviéramos que buscar en cada uno de los lugares y ya vamos a ir compartiendo. Agua externa, la cisterna de ingreso del agua de la calle a la institución. Agua interna, todos los tanques. Tomar importancia en las torres de enfriamiento. Cuando uno piensa en torres de enfriamiento, les pregunto a todos ustedes, ¿saben dónde están? ¿En qué parte de la institución ustedes tienen torres de enfriamiento? Los ductos del aire comprimido. Ustedes desarman los ductos, luego, como comentó la colega en la charla anterior, de una remodelación, de una reconstrucción, de una apertura de un servicio, luego de un cierre. Todos estos fueron interrogantes que tuvimos que desafiarnos desde el comité. Saber qué tipo de canillas y duchadores teníamos y cuánto tiempo hacía que no cambiábamos las rosetas, la parte final del duchador, y considerar también cuál es el cumplimiento de higiene de manos entre la asistencia de un paciente con el otro. Si bien para nosotros decimos, ¿por qué la higiene de manos? Porque es la medida por excelencia. En este caso, porque las manos podrían salir con la canilla contaminada y colonizarse. Es aquí donde entonces pudimos trabajar las diferentes fuentes de transmisión y saber que esas fuentes a nosotros nos generaron un desafío importante. Y estos son los puntos críticos que nos mandó el Servicio Especial de Bacteriología del Instituto Malbrán, ANLIS INE para nosotros en Argentina, y nos hizo ver que, como les dije antes, debemos considerar la importancia del agua que entra desde el área externa, que es la municipalidad, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a qué tanque va y a qué temperatura se encuentra. No tiene que estar, este es un tanque cisterna, no puede estar a más de 20 grados y en el tanque general a menos de 60 grados. ¿Cómo llega a los duchadores? ¿Cómo llega a las canillas? Y si hay algún caño que fue cerrado por estancamiento por alguna razón y cuáles, si existen, máquinas de hielo. Todos estos fueron interrogantes que tuvimos que averiguar para lograr poner en práctica esto que es un desafío porque era el único paciente. Y empezamos a averiguar y a encontrarnos con que podíamos hacer pruebas diagnósticas, que podíamos enviar las muestras al Malbrán y que se iba a consensuar qué toma de muestras se iban a llevar a cabo. ¿Y saben qué nos ocurrió? Nos dimos cuenta que teníamos diferentes oportunidades. Oportunidades importantes porque nosotros tenemos control microbiológico del agua una vez al año. Y se nos sumó para ayudarnos a llevar a cabo estas muestras el servicio de bacteriología, como les dije, especial del Malbrán, pero también el de bacteriología de La Plata, porque en la República Argentina y sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había habido 3 instituciones que habían determinado, como vimos anteriormente, en el Instituto Malbrán la secuencia de casos de Legionela. En nuestra situación emergente fue solo un paciente. Pero ¿qué vimos como importante? Que tenemos que conocer cada una de nuestras partes. Y esta es la cisterna del agua externa que llega a la institución. ¿Y de dónde tomamos la muestra? De esta salida, que es muy importante. ¿Cuánto es la cantidad de muestra que debemos tomar? Mínimo 1 litro, máximo 2 litros. Tomamos hisopado de los duchadores y muestra de los duchadores cerrados y abiertos. Y tomamos muestras de las torres de enfriamiento, sobre todo de la zona que ven aquí, que es la caída del agua. Pero debe ser muy importante para cada uno de nosotros reconocer, que esto debe mostrarse y enviarse a través de, para nosotros, un doble chequeo, planillas de verificación, ¿sí?, que deben ser consideradas importantes y deben enviarse selladas, rotuladas, con su planilla, con un número de serie dentro de un sobre que va a llevar el mismo número de serie que la planilla que estamos enviando, para no confundir ninguna muestra
Y tomar en cuenta esto hizo también que nosotros empezáramos a buscar cuáles serían las estrategias que podemos seguir acompañando. En el mientras tanto teníamos la respuesta, porque la respuesta, la primaria la podemos tener a los 7 días y la final entre los 14 y los 21 días porque esperan el crecimiento de la Legionela. ¿Sí? Bacteria no fácil de crecer. Entonces hicimos la primera parte, que es la desinfección química, que implicaba trabajar con derivados del cloro, clorar por 24 horas, dejar el agua dentro de la institución, poner un montón, ¿sí?, para nosotros de dispenser, de aguas seguras, y después de eso lavar todos los tanques, lavar todos los ductos y las cañerías hasta esperar que no se sienta el olor, ¿sí?, penetrante del derivado de cloro. Y tomamos en cuenta esto y lo hicimos y nuestros tratamientos dieron negativos. Como ustedes pueden ver, hay 3 diferentes lugares, bien que hicimos torre de enfriamiento, tanque de agua potable, y hicimos el tanque chico de la terraza como ejemplo puntual, y todos nuestros resultados fueron negativos. Pero seguimos avanzando porque el paciente la legionelosis la tenía, y utilizamos también la desinfección térmica. ¿Qué significa esto? Es poner a mayor cantidad de temperatura, no superando, como verán, los 70 grados durante 2 horas y empezar a dejar drenar el agua. Y ustedes van a poder observar que esa agua se drenó y cada uno de los termómetros en las diferentes canillas, acá tenemos uno que dio 62 grados, la segunda canilla que dio 67.9 grados, y la tercera canilla que dio 67.6 grados, por lo cual no superaba los 70 y no estaba por debajo de los 60, lo que hizo que la desinfección térmica también sirviera como estrategia para mejorar, ¿sí?, cada uno de lo que teníamos que seguir haciendo, porque ahora había que abrir cada una de las canillas en toda la institución y seguir trabajando con otros pacientes. Y es entonces donde tomar en cuenta esto nos hizo ver algo que no habíamos considerado. Dentro de las estrategias que nos envió el laboratorio de microbiología de Malbrand and Liz, nos decía que teníamos que trabajar juntos los ductos. Y por primera vez fuimos con bioingeniería y los abrimos. Y no la verdad nos pareció oportuno solo mostrar el secuencial de cómo se limpia. Medidas de bioseguridad máximas para nosotros. Como verán acá, se ve que tiene mascarilla facial. Tomó y limpió con un hisopo la parte interna. Al final de este ducto, aquí donde estoy mostrando, espero que se pueda ver, al final de la primera diapositiva en el ducto, lo que hay es una campana, por lo cual de ninguna manera puede salir el aire hacia afuera. Nosotros estamos limpiando la parte externa. Se sacó lo que para nosotros sería el ducto de conexión, se limpió todas las cámaras y pudimos llevar los hisopados al laboratorio, los cuales también nos dieron negativo. Por lo cual tuvimos que evaluar. Y aquí esta diapositiva de fortalezas y debilidades yo se las quiero compartir y espero puedan verlo. Sé que ven abajo mi carita. Buscábamos y estábamos en un equilibrio y en un desequilibrio porque nos encontrábamos en el abismo, porque todos nuestros resultados seguían dando negativo y nuestro paciente tenía legionelosis. Entonces, consideramos importante trabajar cuáles eran las fortalezas y las debilidades. Y yo quería, como comenté, compartir con ustedes algo importante. No me voy a quedar con el FODA nada más, voy a traer el FODA CAME y se los voy a contar. Hoy se usa mucho el FODA cambiado con las letras que van a ver adelante, que es el CAME o como lo quieran ubicar. En este caso yo lo puse de esta manera. Mantener las fortalezas fue un gran trabajo interdisciplinario y contar con métodos de diagnóstico rápido fue para nosotros nuestra mayor fortaleza, pero debimos corregir debilidades. Corregir esas debilidades es abrir, porque no sabíamos que todo lugar que tiene un cierre o un espacio, que una remodelación mayor, ¿sí?, a 15 días, semanalmente hay que abrir las griferías, hay que abrir los duchadores y los grifos de todos los lugares donde se remodele. Y hay que verificar que no haya condensación en los ductos del aire comprimido.
Seguramente ustedes pensarán, ¿cómo sabemos todo esto? Porque les conté que una de las fortalezas más importantes es el trabajo interdisciplinario. Y fuimos con el personal, para nosotros se llama infraestructura, pero es donde trabaja mantenimiento, seguridad e higiene y bioingeniería hospitalaria. Y con ellos fuimos a ver cómo se condensaban los ductos de aire comprimido y pudimos evaluar y tomar muestras microbiológicas de ahí también. Y explorar o explotar las oportunidades fue saber que a partir de ahora, teniendo controles físico-químicos anuales, los vamos a pasar a ser semestrales y vamos a incluir la legionela. Y saber que afrontar las amenazas es tener en cuenta que cada día para nosotros el trabajo se hace arduo porque nuestros pacientes, su 100% de nuestra población es cautiva y es población de pacientes inmunocomprometidos. Es entonces donde tomar en cuenta si funcionó o no. Les cuento que luego de los resultados negativos del agua y de los ductos del aire comprimido, nosotros consideramos que realizar protocolos en los espacios cerrados por largo tiempo nos obliga a saber que los grifos y las canillas, los duchadores y los ductos de aire medicinales deben tener una apertura semanal. Y es aquí donde quiero compartir con ustedes el cierre de mi presentación, que no la hice sola, la hice pensando, y ahora la van a conocer, con mi coequiper, y tomamos una frase que nos parece sumamente importante. Quiero contarles que todo lo que no se puede medir, no se puede controlar, todo aquello que no se puede controlar, no se puede gestionar, y todo aquello que no se puede gestionar, no se puede controlar. Y los invito a conocer que a mi colega, a la licenciada Cintia Lupi, con quien trabajo en el día a día, y saber que gestionar es trabajar con y para el resto de la institución, es un arduo trabajo y un gran desafío para el Comité de Control de Infecciones. Muchas gracias. Acá estamos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que, Mari, ¿puedes dejar de compartir? Sí, perdón. Ahí está. Ok. Bueno, la verdad que excelente todas las disertaciones. Le quiero contar a toda la gente que está del otro lado, que son muchísimos, que les agradezco un montón por estar todo este tiempo acá. Realmente tenemos gente de toda Latinoamérica y eso es muy importante porque están escuchando lo que nosotros estuvimos trabajando todo este tiempo. Y la verdad que tengo muchísimas preguntas y creo que esto va a ser un panel de expertos muy importante porque la gente tiene muchas consultas. Y la verdad que la idea de ADESI también este año es trabajar con todas las instituciones para poder brindar las herramientas necesarias para que puedan resolver sus problemas. Es por eso que decidimos como primer webinar brindar estas herramientas de cómo hacemos nosotras las enfermeras en control de infecciones para resolver lo que nos pasa en el día a día en nuestras instituciones. Así que bueno, simplemente decirles a todos que las presentaciones van a estar disponibles en la página de ADESI muy pronto, los primeros días de abril, cuando tengamos nuestra nueva página que van a poder ingresar. Y también les voy a decir que realmente les voy a pedir a todos, digamos, que si tienen alguna consulta la puedan escribir en el chat, pero ya vamos a iniciar este panel de expertos para poder sacar las preguntas que ya fueron expuestas en el chat. Primero, esta pregunta es para Juan. Juan, acá la gente está preguntando si realmente enfermería debe hacer los hisopados de vigilancia o si hay algún personal que está designado para hacer eso. En realidad depende un poco de usos y costumbres de la institución, quien tome la muestra. Hay sectores, yo trabajo en dos hospitales completamente distintos y en uno de los hospitales lo toma enfermería y en el otro lo toma el personal médico. No definimos desde el área de control de infecciones quién realiza la práctica. Sí, lo que recomendamos es la vigilancia activa. Ok, no sé si alguien más quiere hacer algún aporte. Wanda.
Yo lo que quería decir, ¿no? Estamos siempre centrados en quién tiene que ser el hisopado y en realidad es un detalle menor porque es una situación muy simple. Es mejor que lo haga el enfermero porque cuando lo baña, interactúa con el paciente, no tiene que vulnerar su intimidad, o sea, ya de hecho es parte del cuidado que hace. Así que me parece que tenemos que empezar a dejar de ver eso y centrarnos en lo que es más importante, ¿no? De lo que habló Leonardo y Juan, que es esta emergencia de multiresistencia que estamos teniendo, porque si bien antes de la pandemia, nuestro principal problema era la KPC simple. O sea, por muchos años, desde el 2006 que empezó en el país, la KPC era nuestro único problema y el Malbrán en abril del 2021, ¿qué nos dijo? Miren, lo que pasa es que de todas las KPCs que están llegando, hay un 27% que son combinadas y de este 27% hay un 60% que son, o sea, la KPC más una beta-lactamasa. O sea, estamos ante un problema que nosotros, como profesionales de enfermería, lo detectamos con el hisopado y podemos tener esa interacción de profesional de detección, de manejar el programa de vigilancia. O sea, no es que es un simple hisopado y quién lo hace y quién no lo hace, ¿no? Y además que esta resistencia no estaba descrita antes en el país, o sea que realmente estamos en una emergencia, los programas de vigilancia tienen que ser altamente efectivos, acompañados de todo lo que conlleva, ¿no? El lavado de manos, limpieza de superficies, la periodicidad y demás. Y después apareció algo que ya teníamos, que es esta doble carbapenemasa que ya va con las oxas. Entonces, me parece que tenemos que, como enfermeros en control de infecciones y los que no hacen, ya solamente como profesionales de la enfermería, empezar a ver más allá de quién hace el hisopado, porque la verdad es que tenemos que crecer, ¿no? O sea, no centrarnos en quién hace qué, sino en que todos tenemos diferentes interacciones con el paciente, y un hisopado no es una complicación, o sea, no me están pidiendo que haga un minival, que haga una extracción muy específica, y yo quiero felicitar además a Leonardo y a Juan por este tema, ¿no? Y antes de seguir con las preguntas, también felicitar a Rosa y a Mariela, porque sus temas han sido como muy particulares, ¿no? Y a veces uno cuando piensa en la aspergillosis, uno tiene el protocolo de que hay que limpiar las salidas de aire, pero... O sea, como decía Rosa, si somos pocos, ¿cómo voy a estar vigilando el trabajo del otro que debería estar haciendo su trabajo? O sea, uno no puede estar diciendo, meto el dedo, desarmame esta rejilla, la tengo que ver, porque no son cosas que habitualmente deberíamos estar siguiendo nosotros. Es como una recarga para el enfermero que terminamos siendo eso que justamente Mariela mostró. Cuando pensamos en el agua, por ejemplo, sale y punto. O sea, nosotros no teníamos mayor complicación hasta que te das cuenta que es realmente complejo, ¿no? O sea, cuando uno se pone a pensar que puedes tener en todo ese sistema que investigar cuál es el problema que está generando esto y que te va a producir un brote. Así que las felicito y creo que como enfermeros en control de infecciones tenemos permanentes desafíos que son esto de buscar la causa, ¿no? De qué está generando, lo cual me parece muy importante y lo que decía también Mariela, esto es transversal, o sea, trabajas con todos para lograr el objetivo de medir, ¿no? O sea, que me parece importante y los felicito a los cuatro. Yo creo que también es importante, Wanda, y realmente es algo, lo que presentó tanto Mariela como Rosa, como Leonardo, como Juan, es lo que nos pasa en el día a día en los hospitales, que muchas veces no lo podemos compartir porque es difícil de compartir estas situaciones, pero bueno, en esto que yo hablaba al inicio de las disertaciones, este trabajo colaborativo que tenemos que hacer todas las instituciones de salud para brindar herramientas para la mejora continua en todas las instituciones, nos hace pensar estas cosas de qué bueno que las chicas se pudieron dar cuenta de estas cosas que pasan en los hospitales, que nos pasó a todos, ¿no? Los filtros sucios en todos los hospitales, y con esto voy a introducir a una consulta que están haciendo en el chat, que tiene que ver con si la enfermera en control de infecciones en su hospital, va dirigido a Rosa Jerez,
ellos tienen en cuenta el mantenimiento preventivo, cómo lo controlan con respecto a los ductos de aire y si ellos llevan una planilla de verificación para el control de estos ductos. Bueno, en principio esto estaba establecido y este protocolo lo llevaba a cabo la gente de seguridad operativa de nuestro hospital. Así que nosotros teníamos establecido que ellos hacían ese control y no lo mirábamos nosotros. Entonces, dada esta situación, empezamos a hacer un relevamiento de manera conjunta. Por eso decía que cuando sucede esto, logramos poder establecer comunicación con el resto de los sectores y ahí nos dimos cuenta que había muchos protocolos que ya estaban establecidos que no se estaban cumpliendo dada la falta de personal que teníamos en ese momento. Pero los protocolos, ahora surgió a partir de esto un protocolo generalizado que lo compartimos en los distintos servicios, que la verdad que es muy interesante. Si quieren, luego los comparto para que lo puedan tener en otras instituciones, porque tiene responsables por áreas y quién debe observar, y si hay una anomalía, uno escribe en la columna correspondiente y tiene un plazo de resolución en un tiempo determinado. Ok. Muchas gracias, Rosa. Esta pregunta está dirigida a Leonardo Fabro. Leonardo, la gente pregunta si en el Hospital Austral, que todo el mundo lo tiene como un hospital de referencia, y sabemos que tiene certificaciones muy importantes, si ustedes usan paños descartables y si consideran que es mejor usar paños descartables versus los paños de microfibra, si alguna vez estudiaron eso. Estamos hablando de la limpieza, obviamente. De la ¿no? limpieza. Sí. Bueno, sí, el hospital es un hospital que está compuesto por personas, así que, como en todos los hospitales, así que no escapamos a la realidad de eso. Si bien podemos hacer protocolos y los tenemos, las personas a veces no los cumplimos como deberíamos, por eso a veces nos sucede lo que nos sucede, ¿no? Ahora en cuanto puntualmente a la pregunta, estamos usando paños de microfibra que son, bueno, algunos son descartables cuando el paciente está en aislamiento, en algún tipo de aislamiento, se usa y se descarta, y otros, cuando no está en aislamiento, se lavan y se desinfectan para su nuevo uso. Yo tengo una pregunta para vos, Leonardo. Sí. Vos dijiste que rescataron la KPC de la bacha de lavado de manos. ¿Qué tratamiento específicamente, cómo lo hacen, no? Porque este es un problema de muchas instituciones, todos creo que lo tenemos, porque si lo buscamos lo vamos a encontrar, pero ¿qué tratamiento ustedes hacen específicamente? Bien, en cuanto nosotros empezamos a ver los casos, no fuimos directamente a las bachas, sino que atacamos otros lugares y observamos otras cosas como todos haríamos, que es higiene de manos, la limpieza, bueno, todo lo que esté cerca del paciente. Al encontrarla ahí es porque, bueno, fuimos ahí por experiencia en otros microorganismos encontrados en terapia intensiva, entonces dijimos, bueno, probemos también en la bacha, en las rejillas de desagote, y ahí se hicieron los hisopados y dio positivo y fue el único lugar que lo encontramos. ¿Qué hicimos como tratamiento? Es, bueno, volcar en la rejilla el cloro puro en cada una de las 6 piletas que tiene la neonatología. Y en aquellas que se encontró, anular esa pileta para no utilizarla, ¿no? Anular la provisión de agua, porque también lo que veíamos es que se hacía un uso excesivo del lavado de manos con agua y jabón, y el jabón nuestro que es neutro, entonces lo que hace es remover suciedad, y no iban al alcohol, como para completar nuestra política de higiene de manos, que es, si uso agua es porque las tengo visiblemente sucias, uso agua y jabón que es neutro, y como antiséptico el alcohol, en cualquiera de las presentaciones que tenemos. Esto no se daba, se lavaban las manos nada más y no completaban el hecho de usar el alcohol,
Entonces, prescindimos de 3 piletas y nos quedamos solo con 3. La del ingreso a la unidad, donde los padres también se higienizan y luego deberían usar el alcohol. Bueno, y revimos este tema, ¿no? De que si uso agua y jabón neutro, debo utilizar el alcohol. Y después del tratamiento con cloro puro, ¿volvieron a medir, o sea, a tomar una muestra y saber qué tan efectivo era? Sí, empezamos a hacer esto una vez por semana, en cada una de las piletas. A la segunda vez la primera vez que medimos encontramos 2, y a la segunda semana encontramos otra más, así que esas 3 quedaron anuladas y las otras dieron negativas. Y los 6 siguientes cada semana fueron negativos. A pesar de eso, igual las dejamos sin uso y nos quedamos con solo 3 piletas. Y ahora extendimos el tema del hisopado. No lo hacemos semanalmente, sino se fueron espaciando hasta quedar una vez por mes. Y siguen dando negativos. Bueno, gracias, Leonardo. Y yo tengo una pregunta para Juan. Juan, cuando vos dices que hisopan 2 veces por semana, ¿el resultado de positivo es significativo? Yo digo por el impacto económico, el impacto en la carga de trabajo, etcétera. Es significativo porque sería bueno pensarlo también, ¿no? De todas maneras, hisopar 2 veces por semana únicamente en el área que estaba afectada del brote, ¿sí? No en toda la institución. Ajá. Y fue la decisión que tomamos porque no llegábamos a pasar una semana para hacer el hisopado de vigilancia y los teníamos posteriormente los rescates en muestra clínica. Ah, o sea, ya tenías la infección antes de la colonización. Teníamos primeros infecciones, de hecho el primer caso fue a través de un rescate en una muestra clínica. Entonces, no llegábamos a rescatarlos en la vigilancia, que teníamos pacientes con infección por ORSA 163. Es por eso que tomamos la decisión de hacer vigilancia 2 días a la semana. Está bien, ¿no? Es una buena medida como para saber qué más te puede estar pasando, ¿no? Y claro. Otra cosa que me llama la atención es esto de ¿por qué pensar en 3 limpiezas al alta y diferenciar según aislamiento, ¿no? Porque en el concepto general casi siempre decimos, ¿no? Se limpia todo igual porque puedo desconocer el estado de portación, ¿no? Y vos hablaste de 3 limpiezas. O sea, fue una decisión porque no se contenía el brote o porque tenían evidencia, porque la verdad es que en la práctica diaria, a mí, por ejemplo, siempre me ha costado que limpien 3 veces, es imposible, o sea, no llega la gente a hacerlo. De hecho, la gente que limpia me decía, aunque pongan 3 veces, no logramos llegar a las 3 veces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que los motivó a seguir con esto? Nosotros siempre hacemos monitoreo de limpieza mediante la señalización con fluorescencia. Y la verdad es que nuestros resultados, si bien no son tan malos, tampoco son en un 100%, se retiran las manchas fluorescentes en un 100%. Entonces lo que vimos que aumentando las distintas desinfecciones solo de la superficie de contacto, alto contacto, ¿no? No es que limpiamos por completo 3 veces toda la habitación. Al finalizar la segunda, tercera limpieza, recién se lograba con el objetivo de retirar al menos un 80% de las marcas. Está bien, gracias. Wanda, te quería hacer un comentario. El año pasado, en el 2021, se hizo una presentación de un trabajo que asociaba la monitorización de las bachas de higiene de manos para el control de las KPC, y la verdad que está muy bueno analizarlos, y yo lo quería comentar sobre todo porque este trabajo define no solamente la importancia de la limpieza y desinfección de las bachas de higiene de manos para evitar o para prevenir las KPC en las unidades críticas, sino también que pone en evidencia un plan de control que hay que ejecutar sobre las bachas, y realmente no solo controlar, digamos, que se haga el hisopado de vigilancia cuando tengamos el brote, el hisopado ambiental, cuando tengamos el brote, sino que también se controle que haya una efectiva limpieza y desinfección en forma semanal.
¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos es hisopar cuando hay brotes, hacemos un hisopado ambiental, las bachas nos dan positivas, pero después nos olvidamos de controlar si realmente se ejecutan las acciones sobre las bachas, o como hizo en este caso Leonardo, de dejar de utilizarlas o tratar de utilizarlas en forma correcta las veces que sean necesarias. Así que también lo podemos compartir en la página de DESI al estudio para que lo puedan consultar y puedan realizar un control específico sobre esa limpieza y desinfección. Esto me va a ayudar a generar una pregunta dirigida a Mariela González. Mariela, tenés muchas felicitaciones en el chat, pero aparte de eso, te quería hacer una consulta. A todos, me parece que todo el mundo quedó con la intriga de cómo hace Mariela para controlar las bachas y cuál es la importancia, digamos, de la estructura de la bacha con respecto a este germen que mencionaste en tu trabajo. Y si vos tuviste que leer mucho sobre bacha, y yo lo sé que tuviste que leer mucho, ¿cuáles serían las recomendaciones para estas estructuras críticas? Bien, bueno, les cuento un poquito, aprovecho a todo esto. Paula dice, leímos mucho, sí, leímos mucho, tanto leímos nosotros como Leo y como todos los estudios que hay hoy en evidencia. Me acuerdo de uno de los últimos simposios que nos invitaron y vino un israelita y dijo la importancia que tenía la necesidad de que la caída del agua sea directamente proporcional a la canilla. Por eso Leo dice que sí. Y cuanto más pequeña sea la bacha, más posibilidades de salpicar y que el germen empiece a dispersarse. Esto era un estudio antes de hoy las nuevas, ¿sí?, características de las KPC. Cuando empezaba la primera KPC, y eso fue una de las cosas más importantes. Nosotros en el instituto tratamos de tener bachas profundas para que todo caiga, pero vieron que en algunos lugares había bachas, como puse en la foto a propósito, pequeñas. Bachas que solo se usan para un lavado de manos simple. Tuvimos que analizar cuántas, sí, cómo eran esas cañerías. Sacamos la punta de lo que sería la canilla. Vieron que la canilla trae como para que el agua caiga dispersa, que no caiga en un chorro, sino que caiga por múltiples chorros. Eso hay que retirarlo. Para tomar la muestra hay que tomarla de manera, sí, segura. Y acuérdense en que les dije que hubo lugares donde tomamos la muestra en 60 grados de caños maestros. ¿Por qué lo hicimos? Porque la bibliografía decía que siempre que salpica la bacha puede ser un condicionante, pero la legionelosis no sobrevive tanto tiempo en tránsito para trasladarse por la bacha, sí el resto de las bacterias. Por eso era muy importante que sepamos, y yo estaba leyendo también a la par tuya, Paula, las preguntas, ¿cuánto tiempo tenemos las cañerías en limpieza? ¿Qué buscamos en el final de la cañería? Porque Wanda dijo recién, ¿cómo hacemos para aprender? Trabajamos de equipo. Yo no le voy a decir cómo lo hice, solamente, o sea, pues no lo hice yo, lo hizo el bioingeniero, lo hizo seguridad e higiene, lo hizo infraestructura, lo hizo mantenimiento, conociendo cada uno de los espacios de los ductos de agua o de, en este caso, aires medicinales, porque es el aire comprimido. No sé si eso responde. Y sí es importante saber que se encuentra en un borrador, no solo por legionelosis, sino por lo que es el tratamiento del agua, el cómo trabajar los ductos dentro de las instituciones. Porque hay que saber sobre los tanques, los caños maestros, y no somos arquitectos los enfermeros en control de infecciones, pero tuvimos que aprender. Ok, hay otra pregunta relacionada a esto que me parece que nos pasa a todos en las instituciones de salud, que hay algunos dispensadores que van colocados directamente, que son de unos filtros que se colocan a las canillas, ¿sí? Y que en muchas instituciones están porque, como decía alguien en el chat, ¿no? En mi institución me dijeron que el agua está contaminada, que tomemos de los filtros, pero ¿quién se ocupa de los filtros y cómo controlamos los filtros, no? Bien, nosotros les podemos contar la experiencia del Instituto Fleming. Hay una persona que viene bimestralmente, cambia los filtros, se los lleva, cambia unos nuevos, deja como un
no tienen el filtrado de menos de 5 micras, tienen superior, porque ese filtrado de menos de 5 micras, cuando hagan la lectura de la bibliografía de legionelosis, que yo la dejé en la presentación, van a ver que el CDC dice de menos de 5 micras hasta menos de 0.2 micras. Como eso no se puede filtrar, lo que hacen es bimestralmente vienen a cambiar, como en casa, ese filtrado que vieron que parece y sale amarillo o de color cambiado, porque filtran no solo partículas, sino todos los componentes como el yodo, el hierro, el zinc, que puede venir de las tuberías, de las cañerías. Ok, bueno, otra cosa que están preguntando y que la verdad que estaría bueno que lo podamos resolver también acá, con esto que estuvimos hablando hace rato, Wanda, de los hisopados ambientales. ¿Realmente son buenos? ¿Y cuál, en relación costo-efectividad, como decías vos hace rato, cuál es el costo, ¿no?, de llevar a cabo hisopados ambientales? No sé si alguien quiere responder esta pregunta, si realmente son buenos y si son costosos. No sé si alguno quiere, pero en la experiencia que creo que todos nosotros nos ha tocado hacer, uno lo hace en áreas especiales, generalmente no de superficies altamente tocadas, porque esas las relimpiamos, pero sí de las bachas de lavado de manos, que son, como decía Mariela, si no son profundas, salpican, generan contaminación, solo en situaciones muy particulares, porque también demanda que tenemos que poner a trabajar todo el equipo de gente que va a realizar la limpieza, los horarios en los que se va a hacer el producto que se va a usar, porque si te va bien con el cloro, fantástico, a veces no te va bien con el cloro y tienes que empezar a escalar, y a veces los productos tienen bastante olor, como el ácido peracético al 25%, por ejemplo. Entonces, yo creo que sirve cuando uno tiene un problema, ¿no? Y seguir y mantener y hacer el tratamiento. Y después trabajar en lo que decía Paula, o sea, esto de no perderle el paso al protocolo que tengamos de limpieza, ¿no? Y para eso están los supervisores de limpieza, pero a veces la mayoría no es gente formada, entonces uno tiene que llevar encima de uno ese control, además, ¿no? De estar recordando si hicieron la planilla, si se fijaron, cuándo lo hicieron, cómo lo hicieron, porque la gente de limpieza cambia tanto que aunque uno haya hecho todo un instructivo, por ahí entra uno nuevo y lo mandan a hacer algo que no entiende ni para qué es. Entonces creo que hay que ponerle energía en el lugar necesario, ¿no? Porque también uno puede sobrecargar al resto y, como les digo, el resto se sobrecarga y por ahí no lo hace porque no llega. Entonces hay que hacer cosas que podamos hacer, ¿no? Y pensando siempre en cuánto te sobrecargo y qué significa para mí. También qué voy a hacer con el dato. Claro, en resumen, por ahí hisopar el ambiente, digamos, cuando realmente tenemos un brote y no en forma, digamos, constante, porque eso nos va a hacer sí realmente generar un costo excesivo en aquellas áreas críticas. Esta pregunta va dirigida a Rosita Jerez. Acá preguntan si es necesario hisopar los ductos de los aires de las terapias intensivas una vez a la semana, y esto tiene que ver un poco con lo que veníamos charlando, ¿no? En mi opinión, considero que más que hisopar esas superficies, deberíamos lograr que esas superficies sean limpias y decontaminadas una vez por semana. Me parece que sería optimizar mejor el recurso. Perfecto. Sí, eso es muy importante. La verdad que la limpieza y la desinfección hay que controlarla en todas las áreas y eso sí es un tema nuestro, ¿no? Mariela, esta pregunta, sí, a ver, decime. Voy a acompañar con esa pregunta, si me permiten, nuestra experiencia. Es importante saber, conocer, como estábamos hablando recién entre todos, cómo trabaja el servicio de mantenimiento y cuáles son el mantenimiento activo. Solamente con ir a mostrar el programa, a nosotros nos pasó que como estamos en medio de una remodelación muy grande del instituto, se empezó a ampliar y nosotros empezamos a notar, así que hicimos un proyecto donde una vez al mes nos reunimos, que todavía lo estamos tratando de llevar a cabo, y es ponernos y saber qué se va a hacer y cómo se lleva a cabo. Ejemplo, nosotros no sabíamos cuál era
la seguridad del aire filtrado de la unidad, porque nos pasó, no fue uno de los únicos brotes, hemos tenido otros tipos de brote. Nosotros padecimos, igual que vos, Rosa, Aspergillus en pacientes inmunocomprometidos, pero ¿qué nos pasó? Y lo puedo aprovechar a comentar. Hubo una demolición de un edificio en la esquina y no se cumplió con las normas, ¿sí?, avaladas por lo que implica un espacio público. Que eso también es importante, porque la aspergilosis no está solo adentro de la institución. El aspergillus puede volar hasta, ¿sí?, metros y metros y metros y kilómetros. Lo que nos hizo plantear con mi colega, que yo les comenté, que trabajo con la licenciada Lupi, un montón de cosas, y nos dimos cuenta que en la esquina había habido una demolición, y nosotros en época de COVID solo permitimos en el espacio de unidad de trasplante hematopoyético o la unidad de derivación después del trasplante, que son las áreas con aire seguro, que se abriera un ventiluz. Y después de la demolición tuvimos pacientes que dieron Aspergillus. ¿Y qué nos planteamos? Que no habían puesto las barreras para nosotros, barreras físicas que eran lo que obliga, y empezamos a leer más cosas de Aspergillus, que es que el municipio, si está a menos de la institución, está a menos de 200 metros de una demolición, tienen que cubrirlo con telas, como puede ser, en este caso, la media sombra húmeda en el momento de la demolición, para que baje, ¿sí?, lo que para nosotros es la aerolización del Aspergillus y se traslade a las instituciones de salud. Miren qué importante es tener en cuenta estas cosas que por ahí no las vemos, como no conocíamos los de las bachas y no conocíamos los de los duchadores. Perfecto. Acá hay una consulta para vos, Mariela. Me dicen acá que ellos usan hipoclorito de sodio de un frasco de 5 litros y lo van generando diluciones. ¿Eso es seguro o no? Yo lo puedo responder, pero te lo dejo a vos. No, podés responderlo. No, va dirigida a vos. ¿Va a mí? Bueno, la realidad es que si el hipoclorito viene en 5 litros, no es seguro, primero. Segundo, no es un producto para nosotros domisanitario, es un producto domiciliario, por lo cual la densidad de los 60 gramos por decilitro que tiene que tener para poder tener la posibilidad de desinfección, si uno tuviera una farmacia clínica y lo manda a medir, tiene menos de 40 o menos de 20, por lo cual solo estarían blanqueando, no estarían trabajando la desinfección. Por eso debemos trabajar con productos domisanitarios seguros que sean de cloro activo o de cloro seguro, no de cloro industrial. No sé si eso responde. Sí, sobre todo la limpieza en un solo paso, que creo que Juan lo mencionó en su caso también, ver cuál es la costo-efectividad de generar una limpieza en un solo paso, realizar las capacitaciones, no olvidarnos que la gente de limpieza es parte del equipo de salud y realmente tiene que tener la relevancia en las capacitaciones correspondientes. Así que bueno, nosotros este año vamos a planificar una actividad en el mes de septiembre que está asociado a todo el mes de la higiene hospitalaria, así que vamos a invitarlos después también a participar de estas actividades, donde realmente vamos a poner en el centro o en el eje a todas las personas que trabajan en higiene hospitalaria. Bueno, para ir terminando con esta gran charla de la tarde, la verdad que excelente para mí, voy a hacer la última pregunta y está asociada al peróxido de hidrógeno. Están preguntando sobre todo a Juan si ellos utilizan peróxido de hidrógeno y si realmente es bueno o no, o es efectivo o no. Bueno, qué pregunta. Qué difícil. Te la dejamos a vos. Primero me gustaría contar algo con respecto a la pregunta que respondió Mariela. A veces yo tengo la particularidad de que trabajo en una institución privada donde tengo muchísimos recursos a manos y trabajo en una institución pública donde los recursos a veces son limitados. Entonces uno tiene el desafío de realizar control de infecciones dependiendo de la institución en la que está y dependiendo de los recursos que uno tenga, ¿no? Claro que en ambas instituciones uno preferiría trabajar con un limpiador desinfectante de un solo paso, quizás
podría ser una buena elección el peróxido de hidrógeno o un clorado también de un solo paso que se prepara en el momento, pero a veces no es la realidad que tenemos. Aún así, teniendo la disponibilidad de contar con peróxido de hidrógeno acelerado, yo les diría a todo aquel que tiene peróxido de hidrógeno acelerado, controle cuál es la concentración que me está proporcionando. Y eso se realiza a través de tiras reactivas. Va a ser efectivo cualquier limpiador desinfectante siempre y cuando se utilice de la manera adecuada y en la concentración adecuada. Exactamente. Yo creo que todos los productos de higiene hospitalaria tienen el uso correcto, el control correcto, la manipulación correcta y sobre todo el control post aplicación en forma correcta, porque la monitorización de la higiene hospitalaria es fundamental. Bueno, un aporte. Yo creo que esto de con qué limpiamos, a veces uno piensa que necesita el peróxido de hidrógeno o lo más costoso, lo más sofisticado, y el cloro también ha evolucionado y tiene un costo accesible, de fácil preparación y de un solo paso también hay trocloceno, y en sobrecitos y pequeñas dosis, o sea que pueden favorecer. Pero lo que no hay que olvidarse es, no importa con qué, si no tienes capacitada a la gente que haga la acción mecánica y sepa qué es lo que tiene que limpiar, ni el oro en polvo nos va a salvar, ¿no? O sea, ese es el problema, que tenemos que capacitar a esas personas que trabajan limpiando y no han estudiado para eso, no han hecho un curso. O sea, uno tiene que generar el curso, capacitarlos, motivarlos, porque la verdad es que en bioseguridad no hay tareas menores, ¿no? Entonces, todos son importantes. Yo quería aportar algo más al resto, que todo lo que dijimos hasta ahora está pautado según el microorganismo también, porque si tuviéramos Clostridium difficile, por más de que quisiéramos usar, ejemplo, el peróxido de hidrógeno, quizás no sirva para bajar la concentración, ni mucho menos para matar la espora del Clostridium. Entonces, necesitamos ser claros y pensar en nuestra endemia, pensar en cómo ¿sí? está considerada nuestra endemia local para llevar esa limpieza y desinfección como parte importante a la práctica. Porque si tenemos brotes de Clostridium difficile, creo que nos vamos a correr mucho de un amonio cuaternario a un peróxido de hidrógeno, porque sabemos que no es esporicida, a pesar de que hay algunos estudios que refieren que podría tener acción esporicida. Entonces, creo que es importante conocer también la endemia de cada una de las instituciones y, como dijo Wanda, quizás con productos más económicos, trabajarlo de igual manera. Ok. Bueno, la verdad que fue una excelente tarde de compartir experiencias, estrategias y buenos manejos, digamos, buenas prácticas para manejar los microorganismos de las instituciones. Yo quiero agradecer a nuestro sponsor del día de hoy, a Covidex, por estar siempre con nosotros, acompañándonos en estas presentaciones. Y también quiero agradecer a este gran panel de expertos que tuvimos en el día de hoy, que realmente fue un lujo compartir con ustedes. A toda la audiencia y a todos los que están en línea, porque hay muchas personas que no se desconectaron porque querían escuchar nuestras opiniones. Les agradezco un montón por haberse quedado más de 1 hora y media escuchándonos. Así que bueno, simplemente decirles a todos que se reserven este año, el mes de octubre, porque vamos a hacer nuestro congreso presencial, vamos a volver a vernos como antes, vamos a tener de nuevo ese espacio, digamos, para compartir en el mes de octubre, así que les pido a todos, seguramente más adelante vamos a compartir ya el flyer del congreso de este año, pero les voy pidiendo que se reserven la primera semana de octubre. Muchísimas gracias a todos por haber compartido esta tarde. No sé si ustedes quieren decir algo o quieren aportar algo más. Les agradezco un montón. Wanda, si quieres cerrar tus comentarios. Sí, agradecer a los disertantes y a todos los que se han conectado. La verdad creo que contar lo que hacemos es más enriquecedor que contar una guía, que contar algo muy armado, que capaz que si lo leo varias veces lo entendería, digamos, pero cuando alguien me lo traduce, como si tengo un aspergillus, ¿qué le pasó a Rosa? ¿Qué es lo que vio? Y si sospechamos legionela, a ver, ¿qué hizo Mariela?
y si tenemos un problema con las carbapenemasas, saber qué hicieron Juan y Leo. Es como lo que hacemos a veces entre nosotros, llamarnos y preguntarnos y decir, che, ¿qué estás haciendo vos en este caso? Entonces me parece que estos encuentros enfocados de esta manera van a ser muy enriquecedores, ¿no? Porque uno está contando lo que hace, bien, mal, porque muchas veces todo lo que hacemos es probar a ver si esto va a resultar, y si no resulta cambiamos la estrategia, porque no hay una receta, pero entender que cómo lo hace el otro, sirve, me parece que es muy enriquecedor, ¿no? O sea, la siguiente vez que uno tiene un problema, directamente tiene la mirada puesta ya en, miremos esto, vamos a la evidencia y arranquemos con esto, porque ustedes saben que cuando hay un problema en el ámbito de salud y tenemos que ver nosotros, es como vení y resolverlo ya, ¿no? Entonces, me parece que esto está muy lindo, así que los felicito a todos y a Paula por la iniciativa. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y gracias a todos por estar. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias, que tengan buenas tardes.